55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos al programa Parlamento 55, un esfuerzo del Instituto de Investigaciones Legislativas con el apoyo del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey como se le conoce coloquialmente, y queremos darle la bienvenida a nuestro auditorio, ya que este será el primer programa de este esfuerzo que tiene como principal objetivo difundir las actividades del Congreso del Estado para que la ciudadanía conozca el quehacer y el hacer de sus legisladores, así como de los diferentes integrantes, las diferentes secretarías con las que cuenta y todo el apoyo ciudadano que tiene en general los morelenses a través del Congreso del Estado. En esta primera ocasión nos hemos dado a la tarea de invitar a el secretario técnico de la Comisión de Grupos Vulnerables, el maestro Alejandro Gallardo López, a quien le damos también una cordial bienvenida. Bienvenido. ¿Qué tal, estimado doctor y amigo Francisco Sandoval? Pues es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio de deliberación y sobre todo con temas del Congreso que a veces no son tan, pues obviamente, subidos a las plataformas, pero agradezco mucho la invitación, estoy muy contento. Buen día. Gracias, Alejandro, bienvenido. Y también la codirectora y codirectora y acompañante, la maestra Zulaima Puga. Bienvenida, Zulaima. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad de compartir con los ciudadanos el trabajo que se realiza desde el Congreso del Estado, como ya lo mencionaba el doctor Francisco Sandoval, director del Instituto de Investigaciones Legislativas, de que realizan tanto los legisladores como el equipo técnico de apoyo y que a veces pues son los más cercanos a la sociedad, ¿no? Y los más empapados de los temas del día a día. Y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, y platicaremos de la labor que se realiza en el Congreso del Estado y un poquito de usted. Antes de entrar en materia, Alejandro, platícanos un poco cómo fue tu formación, cómo fue que llegaste a esta importante comisión, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. ¿Cuál fue tu formación y qué se requiere para tener un cargo tan trascendente como es una Secretaría Técnica del Congreso? Sí, como no, doctor. Pues fíjate que a colación de la pregunta me permite, yo creo que aclarar un poco el tema que de alguna persona que a lo mejor sin conocerme mucho en redes sociales me preguntaba o aseveraba que si llego a la Comisión de Vulnerables de Discapacidad del Congreso por ser una persona con discapacidad. A lo mejor lo hizo sin conocerme o con poca información, porque el tener una condición de discapacidad pues no sería un mérito para ser secretario de una comisión tan importante hoy en el Congreso como es la de grupos vulnerables, migrantes y personas con discapacidad. Si bien es cierto que mi discapacidad procede de 1992, y creo que tú conoces perfectamente el origen, soy militar retirado y pues paso a situación de retiro precisamente después de una lesión de bala producida en acto del servicio, pero a lo mejor es lo poco menos conocido de mi trayectoria. Bueno, también soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, soy maestro en Administración de Negocios, muy recientemente también curso la maestría en Derecho Constitucional y Parlamentario, cosa que me da mucho gusto que me hayas invitado a esta nueva formación, porque reafirma obviamente una temática que hoy estamos practicando en el Congreso. Particularmente soy activista y promotor de los derechos de las personas con discapacidad desde el año 1996, que hice la protocolización de una primera organización civil, asociación civil de 3 que hoy tengo obviamente y una a nivel nacional. Y pues obviamente también lo que menos se conoce, soy empresario en el ramo de seguridad privada por 16 años, creo que es la etapa menos conocida de mi trayectoria.
pero también he incursionado en etapas políticas, en el tema político, como haber sido secretario de Atención a Asuntos de Personas con Discapacidad en el Centro del PRI Nacional, en el partido en que milité 21 años, hasta hace un año que renuncié a este partido. Y pues bueno, también he sido servidor público por invitación. Estuve en la Procuraduría General de Justicia del Estado, estuve en el DIF nacional llevando a cabo un proyecto, un programa en la época de Cedillo, y también particularmente fui casualmente director general de Bienestar Social en este municipio, a invitación del propio diputado que fue presidente municipal durante 2 trienios aquí en este municipio, y hoy pues aquí me tiene esta coyuntura que siempre me trae a estos espacios poco buscados por el resto de funcionarios, y que además tenemos la obligación de darle un poquito más de visibilidad al tema de vulnerables, migrantes y de personas con discapacidad. Que no es, bueno, ya lo mencionan, no es nada más el tema de personas con discapacidad, tiene otras tareas y otras asignaturas en esta comisión que también le tocó llevar al diputado, y a veces son de los temas, no el de discapacidad, pero sí de grupos vulnerables y de migrantes poco conocidos, ¿no? Y a veces poco abordados cotidianamente por los ciudadanos. Mira, hoy por hoy, si bien la temática ya existía en el Congreso, yo creo que ha tenido mayor visibilidad, primeramente por la condición de discapacidad tanto del diputado Alberto Sánchez, que es el presidente de esta comisión, y por otro lado, tu servidor, somos prácticamente pues conocidos en la lucha social desde hace muchos años, en la militancia, en temas deportivos, en temas obviamente coyunturales de defensa y promoción de derechos humanos, y particularmente porque hoy pues nos da la oportunidad, tanto a él como a mí, en las respectivas posiciones de diputado y de secretario, pues darle una mayor visibilidad a un tema que en lo particular existe. Sin embargo, pues obviamente no había tenido la debida atención en otras legislaturas, donde incluso hoy llegamos a encontrarnos proyectos de leyes en materia de discapacidad por ahí almacenados, archivados durante mucho tiempo por otras legislaturas y por otras comisiones. Estos en lo particular, yo creo que la oportunidad histórica que tenemos, también una gran responsabilidad también pesa sobre nuestras personas, porque pues obviamente nos toca de alguna manera reivindicar derechos largamente olvidados de este sector que históricamente ha sido obviamente muy vulnerado y muy olvidado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, ha sido, ya nos comentaba de este comentario que recibió en redes sociales de si había sido esta condición de discapacidad como determinante para llegar a la comisión. Y pues sí, definitivamente no ha sido el caso, pero sí cree que ha determinado un poco más esta visibilidad el hecho de esta condición tanto suya como del diputado. Definitivamente sí, bueno, si bien es cierto que la propia condición de discapacidad no te conlleva a ser un especialista o conocedor del tema, pues bueno, en lo particular creo que después de que la vida te vincula a esta condición y que tienes la capacidad de salir a la calle, primeramente a luchar por tus propios derechos. Yo mis primeros actos pues obviamente de activista fue en la universidad como estudiante, luchando obviamente por mis propios derechos de accesibilidad, a tener una vida, a una educación inclusiva, obviamente dentro de la propia universidad, y que fueron temas que marcaron precisamente una primera trayectoria que yo jamás imaginé, o no me hubiera sido posible imaginarme como punta de lanza en un movimiento donde particularmente nadie me pidió mi opinión, nadie me propuso como activista. Es parte de una necesidad, obviamente, de aquella necesidad de vivir en carne propia estas condicionantes que te impiden, obviamente, tener una igualdad de oportunidades que los demás en la vida. Yo creo que acabas de decir cosas muy importantes, Alejandro. En primer lugar, yo sí quisiera resaltar que tu condición la adquieres en cumplimiento del deber. No es algo que tú hayas buscado, sino que más bien fue tu convicción de servir a tu patria y cumplir con tu deber. En ese sentido, lo que te llevó a esta condición. Pero creo que lo más interesante que yo quisiera resaltar en este momento es este vínculo, o cómo tú te convertiste
hoy diríamos, ¿no?, defensor de derechos humanos, de personas con vulnerabilidad y con discapacidad, y empezaste en la sociedad civil. O sea, no es algo que haya sido una actividad partidista, sino que eras un activista de la sociedad civil. Entonces, en este sentido, ¿cuál ha sido tu tránsito de la sociedad civil a, pues ahora ser funcionario público y ahora ser tú quien tiene que justamente defender los derechos de estas personas, pero ya como funcionario público? Pues mira, creo que de la historia individual de lucha de manera muy particular por mis derechos como estudiante, de salvaguardar mi derecho a la educación al igual que todos los demás, por ahí vas avanzando y no te das cuenta cuando en algún momento dado teníamos la necesidad de protocolizar, de darle visibilidad al tema, y formamos una primera organización que se denomina desde 1996 Asociación de Rehabilitados Autónomos. Esa organización como tal pues nos conllevaba la necesidad de buscar las fuentes y espacios de empleo que nos fueron negados durante mucho tiempo. Con esta organización empezamos cursos de capacitación, de refrigeración, de electrodomésticos, de aire acondicionado, de cuestiones a lo mejor muy pequeñas, pero que obviamente hoy por hoy hay gente que se sigue dedicando a esa actividad aquí en Temisco, en Zapata, que los encuentros, esos talleres, y han vivido toda la vida de esa formación que les marcó la vida. Posteriormente, pues bueno, vemos que las legislaciones obviamente no nos correspondían, no cubrían las necesidades del colectivo social. Empezamos haciendo, casualmente lo he dicho también en otros espacios, haciendo leyes desde sociedad civil. Nosotros decíamos, así queremos las leyes. Las presentábamos a veces con poco o escaso conocimiento de que era una reforma, ¿no? Hoy por hoy, del otro lado de la barandilla, de haber brincado, dice por ahí coloquialmente, de borracho a cantinero, pues nos encontramos hoy en una situación. Yo he sido obviamente promotor en programas sociales del DIF. Estuve como director general de atención de bienestar social de Xochitepec, donde tenía a mi cargo también la dirección de atención a personas con discapacidad. Formamos los manuales de organización, formamos obviamente los de procedimientos, y obviamente hicimos todo lo que tenemos que realizar para que fuera en verdad una política pública municipal. Esto nació precisamente en el año 2016, precisamente bajo el auspicio del presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, y fue la primera dirección en el estado que hoy, cuando llegamos al Congreso, lo primero que se nos ocurrió es ahora reforzar este modelo de municipal para todos los municipios, y esa fue la primera iniciativa del diputado, si la recordarás, en el Congreso, la reforma a la ley orgánica municipal para crear las direcciones de atención, una comisión del cabildo para ser presidida por un regidor, y sobre todo las direcciones de atención, que hoy pues no son todas, porque después del decreto precisamente de febrero del año pasado, solamente hasta el momento, no nos estamos quejando, pero pues particularmente solamente llevamos 8 direcciones de atención. Lógicamente la de Xochitepec del año 2016, y el año pasado se crearon la de Jonacatepec, Jantetelco, Tlayacapan, Atotlaucan, Zacualpan de Amilpes, Totolapan y Mecatlán. Y ahí vamos en ese avance, que parte de lo particular, de lo personal, hoy obviamente en lo social y en lo político y en lo público. Pues qué interesante, Alejandro. 1996, 2023, 17 años de activismo. Esto nos hace pensar que los funcionarios públicos no son improvisados. Vamos a ir al corte y regresamos para que nos cuentes sobre la agenda legislativa de la comisión. Con todo gusto. En Parlamento 55 regresamos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por primera vez etiquetamos 20 millones de pesos para la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio. Fortalecemos el combate al feminicidio para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos casi 30 millones de pesos al Instituto de la Mujer, 39% más que el año anterior, para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos.
Parlamento 55, continuamos. Estamos de regreso en Parlamento 55, este trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado y el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. El día de hoy nos acompaña el secretario técnico de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, Grupos Vulnerables y Migrantes del Congreso del Estado, Alejandro Gallardo, y estamos platicando de todo este trabajo previo a llegar al Congreso del Estado y lo que ha significado haber sido participante de movimientos sociales, ¿no?, y de activismo social, y ahora estar del otro lado del trabajo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, de que este trabajo legislativo, tal vez el legislativo sea en donde esté más marcado este trabajo de dos vías, de la importancia, sí, de que el diputado y el equipo de trabajo que tiene el diputado busque la manera de hacer llegar los productos legislativos a los ciudadanos, pero también de que el ciudadano se acerque y proponga y sea participativo. Licenciado, ¿cómo está este acercamiento desde la comisión en particular que tú presides? Sí, mira, desde que llegamos a esta comisión de atención a grupos vulnerables, migrantes y personas con discapacidad, que ya lo he dicho, preside el diputado Alberto Sánchez Ortega, pues nos reunimos previamente a marcar un plan de trabajo, que aparte es obligatorio de conformidad a la ley orgánica del Congreso establecer estos líneas de acción y planes de trabajo que vamos a tener durante el primero y particularmente este segundo año legislativo, y a punto obviamente de empezar el segundo periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de febrero. Trazamos así como obviamente una línea de tiempo en este plan de trabajo. El primer año teníamos que trabajar profundamente en la ley orgánica municipal, ya lo expliqué, esta marca la formación de las direcciones de atención de los municipios. En el segundo, obviamente nos dimos a la tarea de promover a través de iniciativas que posteriormente regresan a la comisión y son dictaminadas en el tema de derecho a la igualdad y no discriminación, y es así como se trabaja también a través de una iniciativa para la formación de una nueva ley en materia de discapacidad. Y en el último periodo del año pasado, nos dimos a la tarea también de llevar a cabo foros en materia de acciones afirmativas, que es otro tema importante. Pero dentro de esta temática, algo primordial y que debe ser establecido por delante es precisamente el derecho de participación previa de la población con discapacidad. Hoy por hoy ya no es obviamente si quiere o no quiere el legislador, es una obligación marcada en el artículo 4, numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece precisamente el derecho de consulta previa a la población. Y es por ello que nos dimos a la tarea, uno de los primeros foros llevados a cabo en el año 2021 fue precisamente para consultar a la población por dónde se tenía que caminar en el armado de legislación. Y es así como hemos venido transitando, y obviamente estamos obviamente también por desahogar una mesa de consulta para analizar y hacer propuestas para dictaminar en su momento oportuno y ante la comisión respectiva esta iniciativa del diputado Alberto Sánchez en materia de acciones afirmativas. Pero sí es un énfasis muy especial en la consulta previa, no hacer leyes obviamente porque se me ocurrió, porque así lo considero. Obviamente deben ser consensuadas y aparte deben tener y contener precisamente el punto de vista de la población que pudiera ser afectada o beneficiada en todo caso, ¿no? Qué interesante, Alejandro. Y cuéntanos, en este itinerario, ¿cuáles serían tus eventos o acciones próximas para convocar a la ciudadanía a reflexionar y debatir sobre la agenda que tiene que ver con los grupos vulnerables? Nos dimos a la tarea de subir a redes sociales una convocatoria para el llamado a esta mesa de consulta, y evidentemente aquí vamos a discutir, analizar y a pedir la opinión precisamente para esta iniciativa presentada por el diputado Alberto Sánchez, y que tiene que ver, o al menos así se denomina la iniciativa, es con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos para establecer acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad que aseguren el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales bajo los principios de progresividad, de igualdad y de no discriminación. Esto pues viene a colación desde el pasado proceso electoral ordinario 2020-2021, donde por primera vez en la historia de Morelos se llevaron a cabo acciones afirmativas, poco conocidas por cierto, pero cabe señalar que no fueron porque la autoridad electoral lo haya así establecido. Es un JDC promovido precisamente por el sector de LGBT, días previos obviamente al inicio del arranque del proceso electoral, donde demandaban precisamente la falta de aplicación de acciones afirmativas, y es cuando el Tribunal Estatal Electoral, bajo la ponencia de Ixel Mendoza, la ponencia 1 del Tribunal Estatal Electoral, determina que efectivamente el INPEPAC tiene facultades reglamentarias para establecer esas acciones afirmativas que se pusieran en vigencia y en movimiento precisamente en ese proceso electoral, no en el siguiente. Y es así como, a pesar de los más y los menos, se llevaron acciones afirmativas y hay resultados. Sin embargo, los resultados y pues obviamente los menos resultados fueron para la población con discapacidad y la población de LGBT. Es por ello que esto da a colación dentro de los foros de consulta, se detecta esta insuficiencia, esta ventana de oportunidad. El diputado lanza precisamente el 12 de diciembre del año pasado esta iniciativa en acciones afirmativas que hoy se va a poner a consulta de la población. Pues qué importante tu actividad y la del presidente de la comisión, el diputado Alberto, ¿no?, quien es presidente de esta comisión. Pero a mí me gustaría destacar y también traducir un poco un lenguaje un poco más coloquial esto de las acciones afirmativas. Efectivamente, las personas con alguna vulnerabilidad no han gozado de todos los derechos político-electorales de los que gozamos la mayoría. Y en este sentido, pues sí, los sectores vulnerados han demandado, ¿no?, su inclusión a pues estos derechos político-electorales, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene alguna discapacidad enfrentar un proceso electoral compitiendo con una persona que no tiene vulnerabilidades. Y justamente el que nuestro instituto local, el OPLE local, ¿no?, pueda modificar para hacer estas acciones afirmativas es muy importante. Pero cuéntame un poco más, ¿qué tanto conoce la ciudadanía en general la agenda de los grupos vulnerables? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Se acerca la ciudadanía a tu comisión? ¿Hay iniciativas ciudadanas que te hayan presentado? ¿Cómo lo estás viviendo desde tu comisión? Pues bueno, a diferencia del inicio de esta legislatura y del trabajo de la comisión, había poco acercamiento, tenemos que así decirlo. Pero nos ayudó mucho que la vinculación con la sociedad civil o ser formados en la sociedad civil, tanto el diputado como tu servidor, pues bueno, no es la primera vez que convocamos a un evento, y creo que al menos en los foros de consulta, los 3 que hemos llevado a lo largo del inicio de esta legislatura y el trabajo de la comisión, hemos tenido 3 grandes foros de consulta, el último precisamente el 28 de noviembre del pasado, donde tuviste también el honor de ayudarnos a abrir este marco de inauguración junto con el presidente de la mesa electiva del Congreso. Pues tuvimos una participación de todos los municipios de alrededor de 200 personas con discapacidad. Parecieran pocas, pero esto habla ya de un descongelamiento del tema de participación. Tú lo has dicho concretamente, la persona con discapacidad, al igual que todas las personas, de conformidad con el artículo 1, pues tiene derecho a todo. Y creo que los derechos político-electorales no son menos o no son de menor importancia. Sin embargo, es donde menos ha habido participación. Por decirte algo, de una población de 300,000 morelenses con discapacidad, según el Censo de Población 2020 del INEGI, los resultados precisamente en materia de estas acciones afirmativas en los puestos de elección popular, particularmente en los municipios, da como resultado cuatro regidores. Y uno de ellos todavía se tiene la duda de que no tenga esa condición, todavía, aparte de que fueron pocas, todavía agrégale obviamente esa temática de usurpación que se está dando, que ha sido muy reclamado, no solamente por el colectivo de discapacidad, sino también por el de LGBT, donde pues obviamente son pocos los espacios, pero aparte todavía son escamoteados obviamente, o son vulnerados por esa participación
no fidedigna, obviamente, de personas que no pertenecen a la comunidad. Es por ello pues que consideramos que sí ha habido un avance en la participación, pues obviamente que es el derecho principal para acceder a los demás derechos. Si no participas, no tienes derecho a todo lo demás. Es decir, en la búsqueda de educación, de espacios de trabajo, se ha tenido que dar como a colación que las personas con discapacidad se atrevan o exijan o salgan a la calle a participar en cualquier espacio de liberación donde sus intereses, donde sus derechos estén en juego, y obviamente eso pues conlleva precisamente la frase de la convención que dice nada de nosotros y nosotros. Nosotros somos los que debemos decir qué es lo que necesitan, y por eso estamos consultando a la población cuáles son sus necesidades reales, si la ley actual obviamente todavía representa y pues obviamente conduce la necesidad de la población y le reivindica derechos pues por años olvidados, ¿no? Este sector de población durante muchos años, ahorita que oía hablar también de la pandemia, fueron los que sacaron los peores resultados sanitarios, han sacado menos ingresos económicos, tienen menor nivel académico y representan la tasa de pobreza más alta del resto de la población. Para el inicio de este segundo periodo ordinario, del segundo año ya de esta legislatura, ¿qué otros proyectos tiene la comisión ya en agenda? Sí, pues bueno, tenemos una serie de foros, también tendremos que desarrollar algo similar con una consulta para la famosa ley para la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad del Estado de Morelos, para la consecuente armonización legislativa con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual precisamente el Estado mexicano es parte. Nada más por tema colación, la convención fue presentada por Gilberto Ricón Gallardo, el cual es considerado a nivel internacional como el padre de la convención. La presenta en el año 2001 a la ONU, en el año 2006 se aprueba a nivel internacional, México la ratifica en el año 2007 y entra en vigor a nivel internacional en el año 2008. Esa es la importancia donde el artículo primero de la Constitución, oye, pues la Constitución se ha vuelto un documento bisagra, se dice por ahí, donde tiene que ser compatible en ese bloque de constitucionalidad, tanto pues obviamente lo que es la convencionalidad, hablando de tratados internacionales, y obviamente también la Constitución aplicada con observancia de esos, a la luz de esos tratados internacionales. Es por ello que se tiene que modificar esta ley que hoy no garantiza los derechos de las personas con discapacidad, porque le faltan precisamente el artículo 29 de la Convención. No existen derechos político-electorales reconocidos en esta Convención, no existen los derechos de mujeres con discapacidad, no existen los derechos de la niñez con discapacidad. Es decir, era una ley que ya no representaba obviamente la aspiración ni la necesidad del colectivo, formado por 300,000 morelenses con alguna discapacidad. Pues bueno, Alejandro, a mí no me queda más que agradecerte tu presencia, estimado amigo. Ahorita que estamos aquí en el campus en Cuernavaca del TEC de Monterrey y veo pasar a los jóvenes, les recuerdo aquellos años mozos en los que compartimos una formación inicial, una formación muy estricta, muy disciplinada, pero que también me permite observar todavía esos rasgos de personalidad en ti. Celebro sobre todo tu capacidad de resiliencia, ¿no? Algunas personas podrían pensar que fue una catástrofe insalvable, pero me alegra mucho ver cómo tú transformaste, gracias a esta capacidad resiliente, esta condición, pues en una obra que ha beneficiado a muchas vidas, como tú nos comentabas hace un momento, todas las personas que aprendieron refrigeración, que aprendieron otros oficios y que pues dadas las circunstancias de nuestra sociedad, pues estaban ya relegadas a una vida en claustro, ¿no? Tú les pudiste ayudar y los has vuelto productivos para una vida digna. Pues te agradezco mucho tu presencia y espero que también nos aceptes una segunda invitación en fechas próximas para que nos sigas contando de la importancia ahora de otras agendas, ¿no? Como son los migrantes que también pertenecen a tu comisión. Gracias. Pues te agradezco mucho la oportunidad, estimado amigo y doctor Francisco Sandoval, y la oportunidad sobre todo de dar visibilidad a estos temas de inclusión y de derechos humanos del sector de personas con discapacidad. Te agradezco mucho.
Al contrario, licenciada, muchas gracias por habernos acompañado y sí, efectivamente dejamos abierta la invitación para que nos acompañe en próximas ocasiones. Nosotros es así como llegamos al final de este primer programa de Parlamento 55, del que esperamos podamos dar cuenta de muchos más, tener a invitados que, como el licenciado Gallardo, nos platiquen de esta actividad que se realiza, de esta actividad técnica, ¿no? Un poco más técnica del Congreso del Estado, de el equipo de trabajo que acompaña a los diputados, y que pues nos sigan y nos vean y nos manden también sus comentarios, porque estaremos transmitiendo este programa a través de las redes sociales del Congreso del Estado, para que ahí también estemos en contacto con los ciudadanos. El doctor Francisco Sandoval, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Yo soy Zuleima Puga y ha sido un gusto empezar este nuevo proyecto con ustedes, doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.